Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Respóndeme cuando te invoco, Dios mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Hay muchos que preguntan, ¿quién nos mostrará la felicidad? Si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Hola, buenas noches. Gracias de tu comprensión del ajuste que hubo que hacer ahorita. Agradezco tu paciencia y celebro que hoy, martes 25 de febrero del año 2025, nos encontramos reunidos nuevamente en nuestro espacio bíblico para dar inicio a un nuevo curso de de nuestra ya larga lista de cursos impartidos a través de Zoom, gracias a tu generosidad de escucharnos. Pero pues sobre de ti, sobre mí, sobre todos nosotros vamos comenzando como debe de ser, dando alabanza a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret, y te invito a que de corazón digamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y todos juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, y nuestra intención particular de esta noche continúa siendo el suplicar, el pedir misericordia para nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco. El Espíritu Santo lo fortalezca, le dé resistencia, le dé aguante, le dé fortaleza, y que su equipo médico tenga la sabiduría, tenga la luz de poder hacer lo correcto, lo conveniente y en forma oportuna para que pueda recuperar su salud y continuar al frente de la Iglesia. Pero conscientes de la voluntad de Dios,
aceptamos los designios que Él dentro de su sabiduría eterna tenga y le pedimos misericordia para el Papa y también fortaleza para todos nosotros para poder afrontar y para poder vivir con la dignidad y con el espíritu cristiano debido la voluntad que Él tenga destinada para Él. Bueno, pues que así sea, que podamos seguir contando con el Sumo Pontífice por un buen tiempo. Y remitiéndonos a nuestro cántico de entrada, te quiero comentar que este cántico está inspirado en el Salmo número 3 de la nomenclatura hebrea, que tiene como título Clamor matinal del justo perseguido. No sé si sepas un poco de la historia de este salmo, que se le atribuye a la autoría, a la redacción, al rey David, uno de los 73 salmos que se le atribuyen a él dentro de la colección de 150 salmos del Salterio. Y este salmo está inspirado, obviamente, en algunos textos bíblicos, como el Deuteronomio, como también el libro de los Proverbios y otros salmos adicionales. Pero la, la causa de este salmo es interesante porque el rey David, dentro de su gran periodo que tuvo como rey de Israel, tuvo de todo y fue un gran conquistador y tuvo muchas victorias, pero también tuvo muchos asedios, persecuciones y momentos tristes dentro de su reinado. Uno de ellos, probablemente, si no el más triste, de los más tristes de su reinado, es que uno de sus hijos de nombre Absalón, él en un destello de soberbia quiso proclamarse rey de Israel, haciendo a un lado la voluntad que tuviera el rey David. Entonces, de ser su hijo carnal de David, pasa a convertirse también en un enemigo del propio rey. Obviamente tú ponte a pensar como padre lo que significaría para él el que su propio hijo en actitud retadora eh, estuviera dispuesto a usurpar el trono y a convertirse en rey de este gran pueblo. Bueno, pues obviamente, eh, guardando, guardando los pensamientos de corte familiar, pues se convirtió en enemigo del rey. Entonces tuvo asedio el rey David de parte de Absalón. Al mismo tiempo, pues Absalón se vio perseguido también por las huestes, por las tropas del rey David. Y fíjate cómo es Dios en sus designios. Sabemos que Él, como dice en el texto, muéstranos, Señor, tu rostro, porque el rostro de Dios Padre, de Yahvé, es luz, igual que para nosotros es el de Jesús, su unigénito. Y la luz significa la sabiduría eterna y total que solamente ellos pueden tener. Bueno, pues en determinado momento, este hijo de David, Absalón, tenía dos características desde el punto de vista físico. Uno, que según nos narran los relatos bíblicos, era un joven sumamente atractivo, muy guapo, muy varonil, de una presencia impactante. Y uno de los atributos que resaltaban más su belleza física era su cabellera, una cabellera espesa y abundante que lo identificaba muchísimo y que porque era un adorno dentro de su atuendo físico. Bueno, pues nadie sabe
el fin y para qué sirvan los atributos del cuerpo. Y resulta que en una de las persecuciones de las tropas de David hacia Absalón, va Absalón probablemente en un asno, que era lo más usual, esos equinos para poderse desplazar, y al pasar por un árbol bastante frondoso, su cabellera queda enredada con las ramas de este árbol, y entonces eh, queda él pues detenido, queda ahí sujeto de este árbol, evento que permitió que de las tropas de el rey David, uno de sus lugartenientes le diera 3 flechazos al corazón directamente de Absalón, ocasionándole la muerte, y todavía parte de las tropas pues lo remataron y ya lo hicieron talco, como dijéramos actualmente. Entonces, pues cuando se enteró el rey David, obviamente, desde el punto de vista político, se tranquilizó y no dejó de reconocer la bondad que Yahvé Dios tenía sobre las decisiones que él tenía en su reinado. Como padre, pues obviamente tuvo que pasar momentos de tristeza profunda y le costó trabajo superar ese momento tan difícil. Pero para nosotros, lo importante de este salmo es la confianza y la misericordia que suplicaba él a Yahvé Dios, y la certeza de que sabía que conducía sus designios divinos, su reinado. Entonces eso nos debe de servir a nosotros de enseñanza para que siempre alabemos, siempre demos gracias y siempre confiemos en los designios divinos que por mucho están sobre el alcance de nuestra escasa inteligencia, que aunque sea mucha, ni pinta para la sabiduría divina. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, pues agradecemos que Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo nos acompañan y precisamente acrecientan nuestro potencial de inteligencia para entender la palabra de Dios y la palabra de Jesús en toda su extensión y en todas sus consecuencias. Bueno, pues vamos el día de hoy, esta noche, vamos a dar comienzo a un nuevo curso, como ya comentamos, que es la Pascua del Señor. Gran parte de esta narrativa de la Pascua del Señor la pudimos apreciar cuando estuvimos en nuestro curso de Jesús de Nazaret, en que tocamos sutilmente diferentes aspectos de los 3 evangelistas sinópticos y de Juan, el evangelista, el teólogo de los evangelios. Pero no, no, no pudimos profundizar en la Pascua del Señor con la fuerza que hoy vamos a hacerlo, con la contundencia que hoy vamos a iniciar. Necesitamos mucho Espíritu Santo y se lo pedimos de corazón esta noche, porque si tú te pones a reflexionar dentro del tiempo de la plenitud, que desde antes incluso de la formación del mundo tenía ya destinado Dios Padre, que nos amó y nos ama hasta el extremo, al grado de que tanto nos ama Dios, que nos envía a su propio Hijo en los tiempos de la plenitud, y nos lo envía para que a través de él podamos conocer la palabra de Dios, y que viviendo el ejemplo de Jesús de Nazaret dentro de su ministerio público, escuchando su palabra, siguiendo sus mandamientos, impactándonos con sus signos de poder y su sabiduría extrema, podamos entender cómo poder vivir
en este mundo el reino de Dios. Recuerda que sintetizando la razón, las tres razones de la presencia de Jesús en este mundo, en su ministerio público, son enseñarnos el reino de Dios. Segundo, decirnos cómo vivir el reino de Dios. Tercero, cómo viviendo el reino de Dios llegar a la vida eterna, a la vida celestial. Entonces, por esa razón, tiene tanta relevancia todas las enseñanzas de Jesús dentro de su ministerio público. Bueno, eso por un lado. Ahora, por otro lado, la palabra Pascua es dentro de dentro del vocablo judío, cuando estuvo Jesús en este mundo terreno, se dice el Pesaj. Dentro dentro del vocabulario hebreo, el Pesaj significa lo que para nosotros en español es la Pascua. Y el alcance de esta palabra significa el pasar de la vida a la muerte, hasta antes de que llegara Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el tentador, Satanás, el demonio, el diablo, llámale como quieras, desde el momento mismo de que a través de la figura de la serpiente engaña a Eva y ella por consecuencia a Adán en el Edén, en el paraíso, hace que caigan en el pecado de la soberbia sin que ellos a lo mejor lo hubieran reflexionado mucho, pero el hecho es ese, que comieron del fruto prohibido y entonces ese fruto, bajo el señuelo de que les iba a dar la misma inteligencia y la misma, más que inteligencia, la misma sabiduría que Dios, lo comieron. A fin de cuentas, pues sabemos qué es lo que sucedió. O sea, ahí Dios Padre afrenta al demonio, lo maldice, le da una serie de consecuencias por este acto y tristemente pues a Adán y Eva van a tener que asumir las consecuencias de su pecado. Y la principal consecuencia de este pecado es que iban a dejar de ser en el plan que a Dios se había propuesto de que tuvieran una vida eterna fabulosa, se iba a cortar esto, iba a llegar la muerte, y esto por el pecado. Y ese pecado ocasionó el mayor, eh, el mayor triunfo, pudiéramos decir, dentro del terreno de este mundo, del demonio, de ser el Señor, de ser además del tentador, de ser el príncipe de este mundo. Y te pido que aterrices bien que la palabra príncipe de este mundo no viene dado por nobleza, no viene dado por jerarquía en el caso del demonio. Viene dado porque tristemente tiene el poder de seducción, tiene el poder de convencimiento, tiene el poder de envolvernos en su juego el demonio, y tan es así que la mayor habilidad que tiene es hacernos creer que no existe. Esa es su mayor habilidad, el pasar desapercibido ante nuestros ojos y sin que nos demos cuenta, el estar haciéndonos presa de sus seducciones, de sus tentaciones, de sus eh, desviaciones del buen camino, y por él, por culpa de él, caemos en vivir una vida que aunque no quisiéramos, caemos en vida de pecado, en vida de afrentar, de confrontar, de voltearnos a los designios divinos,
a todo lo que Jesús vino a enseñarnos en su vida terrestre. Entonces, por esa razón, tristemente tiene dentro de la Biblia algunos adjetivos, el tentador, y el más conocido es el príncipe de este mundo. Pero repito, no pensemos príncipe dentro de un reconocimiento nobiliario, sino nada más para identificar su poder. Bueno, entonces, por él la muerte vino a este mundo. Y Jesús, dentro de su ministerio público, dentro de su vida aquí en esta tierra, llegando al extremo del amor por nosotros, va a dar su vida para vencer al pecado y venciendo al pecado, vencer al demonio. Recordemos que desde el Génesis, tristemente, está anunciado que va a haber una enemistad eterna entre el tentador y entre Jesús, entre el tentador y entre Dios. Y eso siempre será, sigue siendo, y esto va a tener un fin. Ese fin será el día de la parucía, el día de la segunda venida de Jesús como Cristo y Señor del universo, ya no solamente de este mundo, para juzgar a vivos y muertos. Y de acuerdo a los escritos bíblicos, será cuando el tentador, cuando Satanás, cuando el demonio va a ser vencido definitivamente. Porque a pesar de que en la cruz Jesús lo vence y después de que desciende al lugar de los muertos, Jesús, cuando fue sepultado y llega el día domingo de su gloriosa resurrección, cuando asciende él al cielo para ser glorificado, va a inaugurarnos para toda la humanidad la vida eterna. Él es la primicia de la vida eterna. Pero mientras no llegue ese momento, todos los que dejaban este mundo por enfermedad, por muerte natural, por acciones de guerra, por lo que fuera, estaban esperando ese momento en, en el lugar que nosotros, a través del credo de los apóstoles, reconocemos como los infiernos. Fíjate qué curioso. En el credo, dentro de, dentro de los artículos de fe que habla, dice que Jesús padeció y fue sepultado y resucitó a los y descendió, perdóname, y descendió a los infiernos. La palabra infiernos, infiernos con S al final, infiernos, no es lo que estamos pensando nosotros de entrada, en el lugar en donde mora Satanás y los ángeles caídos. No, en donde mora Satanás y los ángeles caídos y donde tristemente van a quedar los que se oponen a Dios y que cuando venga la parucía van a ser separados, buenos y malos, y esos malos van a ser encerrados junto con Satanás y el resto de los ángeles caídos en el infierno. Esa palabra infierno, ese sí no lleva ese al final, es infierno. Entonces, el infierno como lugar para pagar las penas y las culpas de nuestra vida en compañía del tentador, imagínate, y de los ángeles caídos, es el infierno que, de acuerdo a los escritos sagrados, cuando sea la parucía, va a ser encerrado ahí Satanás y va a ser encadenado y va a estar por un largo periodo que en la Biblia se dice 1000 años. O sea que después de esta acción en la parucía va a haber un periodo de paz en que ya el tentador no pueda
hacernos presa de sus habilidades. Pero solamente entonces y hasta entonces, en el momento de la parucía, cuando se acabe el tiempo de la plenitud, veremos esto. Mientras tanto, que se te quede grabado que la palabra infiernos con S al final se refiere al lugar, al sitio en donde aguardaban las almas piadosas, las almas de los que vivieron de acuerdo a los designios de Yahvé Dios, de Dios Padre, antes de que llegara Jesús a este mundo, y que gracias a la primicia de que Jesús llega al cielo y nos abre la oportunidad de la vida eterna, en ese momento todos ahí ya en desbandada pudieron llegar al cielo gracias a Jesús. Y por esa razón, me adelanto un poquito a un comentario, entenderás el por qué, estando Jesús en la cruz, en una de sus 7 palabras, cuando el buen ladrón, que así lo conocemos de acuerdo a la tradición, le pide misericordia a Jesús en la cruz, ¿qué le respondió Jesús? En pocas palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese, esa oración tan bella, recordemos que Jesús todo lo cumple. Entonces, dices tú, qué misericordia de él de ofrecerle y de llevar a ese ladrón que había hecho mucho mal en vida, pero que en esos momentos mostraba su desnudez del alma, mostraba su pena, mostraba su vergüenza de todo lo que había, del mal que había hecho en vida. Jesús, en uno de sus últimos actos en vida, le tiene la compasión, le brinda la salvación y el buen ladrón se aferra a la fe en el Señor, en Jesús, que va a llegar a ser después de su glorificación, Señor y Cristo de todos nosotros. Ahorita que dije eso del buen ladrón, la expresión de hoy estarás conmigo en el paraíso, te lo comento, es una manera de decir que va a llegar, porque dices tú, ¿cómo te explicarías si nos fuéramos al sentido literal de la expresión? Dirías, ¿cómo va a irse hoy al cielo si Jesús, como, como Cristo, todavía no lo inaugura? ¿Cómo va a ser que el buen ladrón llegue? Pues no, eso no es posible. Entonces es una expresión en el que el hoy, recordemos que tanto Dios Padre como Jesús son el que fue, el que es y el que será. No hay un tiempo para ellos. Entonces la expresión hoy mismo estarás conmigo en el paraíso se cumple cabalmente y el ladrón bueno, como dice la tradición, va a llegar al cielo. Pero no quiere decir eso que tuvo que haber llegado ese viernes 7 de abril del año 30, porque había que esperar a que Jesús resucitara, ascendiera para ser glorificado al cielo, inaugurara la vida celestial, y entonces sí pudo haber llegado el ladrón ese día, al igual que llegaron todas las almas de los piadosos que habían muerto, esos que estaban en los infiernos. Y esa infiernos, recordemos que dentro del idioma hebreo era el Sheol y dentro del idioma griego era el Hades, para los que después en la traducción de latín vamos a conocer como el Inferni. O sea, es señalar el lugar en que no es que estén pagando culpas, sino que están ahí como con una denominación que es el lugar de los muertos. Están esperando el poder llegar al cielo. Tampoco te confundas y creas que es el purgatorio. No, es el lugar en que están las almas de los buenos esperando su llegada de Jesús al cielo y poder llegar a ellos. Bueno, todo esto que ya me extendí un poquito
pero pues a veces hay que ir tomando la oportunidad de hablar sobre el tema. Lo vamos a encontrar como parte del contenido de la enseñanza del estudio de la Pascua del Señor, porque Jesús de Nazaret, como cualquier mortal, tuvo su Pascua, tuvo su paso de su Pesaj, como decíamos dentro de la denominación hebrea, de la vida a la muerte. Y por eso, pues fue sepultado, por eso descendió a los infiernos. Pero Jesús, con, por la voluntad de Dios y por el poder del Espíritu Santo, va a ser resucitado ese domingo de la resurrección, el día del Señor, gracias a Él a partir de ese momento para todos nosotros, y la historia va a cambiar. Y entonces, lo que fue para cualquier mortal y que vivió también Jesús como el, el terminar con su vida físicamente y tener que ser sepultado, él también lo tuvo. Pero, pues ya dijimos, él es el unigénito de Dios, es el único Hijo de Dios Padre, con todas las mismas atribuciones, sabiduría, poder y gloria, igual que el Padre. Y entonces, pues Él va a ser glorificado. Por eso, en esta imagen que ves, vemos tres conceptos que en su conjunto van a ser lo que es la Pascua del Señor. Entonces nos vamos a adentrar en este curso a ver con un poco más de detalle, con un poco más de profundidad, tanto la cena como la pasión y la glorificación. Ahora, diríamos, ¿qué va a abarcar cada una de ellas? Bueno, pues te voy a poner una lámina en que vamos a precisar el misterio pascual. No tiene otro nombre que mejor que esto, que el misterio pascual, porque ¿qué es un misterio? Recordemos, un misterio es algo que sobrepasa nuestra capacidad de, de razonar y de entender. Por esa razón, muchas ocasiones, por no decir todas, más bien dicho, debo decir todas las ocasiones, por fe aceptamos muchos misterios dentro de nuestra religión, como por ejemplo el misterio de la Santísima Trinidad. Por más que te esfuerces, por más que quieras aterrizar todo, siempre será un misterio el poder entender que los tres grandes personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son consubstanciales, o sea que tienen la misma sustancia, pero son tres personas, y que Dios Padre y el Hijo se hacen presentes ante nosotros a través del Espíritu Santo en muchísimos momentos de nuestra vida, en nuestra vida diaria. Pero eso, por más que nos esforcemos, llega un punto en que dices, me rindo, lo acepto porque creo en la iglesia, porque creo en en los apóstoles y porque dentro de las verdades del credo ahí viene. Y entonces no me opongo, lo acepto, pero honestamente yo creo que nunca la vamos a entender hasta las últimas consecuencias. Pues igual es la Pascua de Jesús. Por eso es un misterio pascual. Y este misterio pascual, aquí ya vimos que se está agregando un concepto más. En la portada del libro vimos que decía solamente cena, pasión y glorificación. Aquí ya vemos un elemento adicional, la efusión del Espíritu Santo. Pues sí, no se puede entender un padecimiento si no viene asociado a un triunfo. Entonces, si Jesús únicamente hubiera padecido dentro de su pasión, hubiera muerto en un fracaso total y rotundo. Pero
después de esa aparente derrota terrena, viene la glorificación y viene el gran momento de su gloriosa resurrección. Entonces es el triunfo de Jesús sobre la muerte, el triunfo de Jesús sobre el demonio. Y entonces, gracias a eso, va a poder ser glorificado. Si no hubiera resucitado Jesús, además de que vana sería nuestra fe, como bien dice San Pablo, no hubiera sido posible que Jesús adquiriera la categoría de Cristo, la categoría de Mesías, la categoría de Salvador, la categoría de Señor de este mundo. No hubiera sido posible si no hubiera resucitado. Entonces, esa luz y sombra de un evento son necesarios. Entonces, dentro de la pasión de Jesús, vamos a ir entendiendo que tiene varios ingredientes, igual que lo tiene la última cena, tiene varios episodios, varios puntos finos que tratar, igual que va a ser la glorificación y la efusión del Espíritu Santo. Ya viendo una por una, vamos a encontrar muchos elementos que la constituyen, pero dentro de este misterio pascual, entonces ya vamos entendiendo que no podemos entender como cristianos católicos que haya un dolor en Jesús desde el punto de vista humano y no un dolor cualquiera, un dolor intenso y un dolor tanto físico como moral. Jesús recuerda que él, al adquirir la al volverse uno más como nosotros humanos a través de la encarnación por obra del Espíritu Santo en el virginal seno de María, la siempre Virgen, a partir de ese momento compartió con nosotros humanos todas las características que nos identifican: dolor, pasión, eh, que te diré, angustias, lágrimas, pesar, alegrías, todo, todo. Lo único que lo distingue de todos nosotros es que él no tuvo pecado y sin embargo aceptó morir como el peor de los pecadores, aceptó entregar su vida como culpa de que él hubiera sido el peor de los pecadores de este mundo. ¿Y por qué lo hizo? Dices tú, pues porque solamente así podía redimirnos del pecado y lograr con esto una nueva alianza, un pueblo nuevo, un pueblo que nos abarca a toda la humanidad y que la oferta de llegar a la vida eterna sea para todos. De ahí nace el nuevo pueblo de Israel, que no solamente engloba a los judíos, a los hebreos, a los israelitas, sino a ellos y a todo el resto de la humanidad, y que todos tenemos la opción de llegar al reino de los cielos. Bueno, pues entonces esta, esta forma tan brutal en que Jesús aceptó entregar su vida fue necesario para la remisión del pecado y forma parte de la pasión. La glorificación ya vimos que es lo que viene después de la gloriosa resurrección y que es el triunfo, en resumidas cuentas, sobre el dolor, sobre la muerte, sobre el demonio. La victoria de Jesús sobre el tentador. Y después, como una consecuencia de todo esto y dando cumplimiento a los ofrecimientos que les hizo a los apóstoles en diferentes momentos, en síntesis les dijo, les enviaré, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les podré enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo
estará junto a ustedes para enseñarles todo y reforzarles todo lo que yo en vida les estuve a ustedes diciendo. Y no solamente eso, sino que gracias al Espíritu Santo va a ser el que llegue a los apóstoles, a las santas mujeres, a la propia María, la siempre Virgen, todos los dones que se van a convertir en carismas al ponerlos al servicio de toda la humanidad y que gracias a esos dones del Espíritu Santo van a poder cumplir con la misión que Jesús les está dejando de bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de llevar el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, no sería posible que se hubiera logrado este cometido. Y si no es por el Espíritu Santo, es también imposible que tú, como persona integrante de la única santa Iglesia Cristiana Católica, cumplas con tu misión de ser profeta en este mundo. Si el Espíritu Santo no te hubiera iluminado y llenado de dones, es imposible que lo hagas. Entonces el Espíritu Santo, dentro del misterio pascual, cobra una relevancia inusitada para nosotros, para muchos, pero importantísima y necesaria para que se pudiera dar cumplimiento a los designios de Jesús antes de dejar este mundo. Bueno, entonces ya estamos viendo, volvemos a repetir, en la portada del curso vemos que la Pascua del Señor va a comprender la cena, la pasión y la glorificación. Bueno, ahora vamos a tocar el punto de la cena para ya ver cuáles son los ingredientes de este momento, de este capítulo, y poder ir sumergiéndonos en este bello pasaje de la Cena del Señor. La Cena del Señor, vamos a ver, la vamos a estudiar en, creo que son nueve capítulos distintos, 9 temas diferentes, y pues vamos a ver que la última cena en sí, como dice el capítulo primero, conlleva varias partes y todas igual de importantes. El lavatorio de los pies, el anuncio de la traición de Judas, la institución de la Eucaristía, la predicción de las negaciones de Pedro, los discursos de despedida, que esto del primer discurso y el segundo discurso son partes que solamente el evangelista Juan las trata. Y la oración de Jesús al Padre también. Es importante que nos vayamos acostumbrando, que vayamos identificando que el evangelista por excelencia que nos va a narrar todo lo referente a estos tiempos últimos del Señor de Jesús en este mundo, porque aquí vemos que en el título pone la cena del Señor, y es correcto, porque le está dando la trascendencia y la realeza de Jesús como Señor. Pero recordemos nosotros, estudiosos de la Biblia, que cuando se dio esta cena, todavía no tenía el título Jesús de Señor. El título de Señor lo adquirió dentro de su glorificación, o sea, después de su resurrección, cuando llega al cielo. Pero no vamos a discutirle a Juan la manera en que lo presenta. Quiero pensar que es para que nosotros nos embebamos en la realeza de la cena de Jesús, y en eso tiene toda la razón. Solamente Jesús de Nazaret, solamente nuestro Mesías y Salvador, podía haber conducido una cena como él. Y por esa razón está bien dicho que lo ubiquemos como la cena del Señor. Bueno, pues dentro de la cena del Señor vamos a abocarnos esta noche a una pequeña introducción para entender mejor este tema.
Desconozco si dentro de los integrantes de los participantes de este grupo tengamos a alguien nuevo. Algunos aquí yo veo, pudiéramos decir, yo veo los mismos que estaban en el curso de, en los cursos últimos, en este que terminamos de encontrar a Dios en las Sagradas Escrituras. Creo que todos nos conocemos, somos amigos y tenemos el mismo interés por seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Pero por respeto a que si hubiera alguien nuevo, alguien integrando como alguien agregado a algunos de los que ya conocemos, nada más permítanme decir para adentrarnos un poquito más en atención a que si hubiera uno nuevo, que les estoy aquí poniendo el logotipo de el Espíritu Santo que tenemos en la Escuela de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday. Y esto es para que entendamos todos que no es que esté mal este logotipo con el Espíritu Santo descendiendo, sino que es la interpretación de la necesidad que tenemos de que por el Espíritu Santo conozcamos todos los designios divinos, y al decir divinos me refiero tanto a la sabiduría de Dios Padre como también a la sabiduría de Jesús. Ambos en el cielo, ellos ya están allá y desde ahí contemplan, nos acompañan, nos hasta los últimos días de la plenitud como nos ofrecieron, pero que su palabra la conocemos a través de lo que día a día nos dice el Espíritu Santo. Y para todos nosotros, el Espíritu Santo, como ya dijimos, desde el momento mismo de nuestro bautismo, en que nos ingresamos formalmente a la iglesia de Cristo, que es la única iglesia fundada por Él y que tiene una relevancia tremenda, porque permíteme que te lo diga, todas las demás iglesias que hay en el mundo, sin importar color, tendencia, nombre o atributo, han sido constituidas por humanos. No así en el caso de la Santa Cristiana Católica Iglesia Apostólica, en la cual pertenecemos nosotros. Bueno, hay que aclarar que en el caso del judaísmo, pues fue constituido por el propio Dios Padre, por Yahvé, no lo podemos negar, y que en un momento dado los seguidores del Islam fue también por bendición divina que recibió Ismael, el hijo de Agar, de la esclava Agar, que a través de él va a también ser, muchos pueblos van a encontrar surgimiento por él desde el punto de vista religioso. Entonces, los seguidores del Islam, los judíos y los cristianos somos las únicas tres religiones monoteístas, o sea que le damos culto a un solo Dios y que eso fue la condición por la cual Yahvé Dios abrigó, aceptó, abrazó al pueblo hebreo con esa condición. En aquellos tiempos, cuando se fundó el judaísmo, había credibilidad de muchísima gente en un sinfín de ídolos y de deidades. Y Dios Padre no les dijo, si crees en otro Dios, te vas a morir o hasta aquí llegaste. Todavía les tuvo la bondad de decirle, solamente a mí me van a dar culto. O sea, que cualquier Dios que se pudieran imaginar, por concepto natural, por concepto de figura, por concepto de poder, todos son inferiores a Dios creador, a Dios Padre, a Yahvé Dios. Y por eso les pidió como condición para que fueran su particular pueblo,
el que solamente a él le dieran culto. Y lo mismo va a suceder dentro de los seguidores del Islam y no se diga dentro de la religión cristiana católica. Pero fuera de estas tres religiones monoteístas y que ya hablamos de ellas, todas las demás, si te pones a rascarle un poquito, fueron creadas por humanos y muchas de ellas nacieron porque los integrantes de esa comunidad no estaban de acuerdo con X cosas dentro de la iglesia en la que estaban y se separaron y formaron otra. Ponte a ver de veras. Y tú vas a decir, por ejemplo, de Martín Lutero surgió el protestantismo, pero después de que se da esa separación y que surgen los protestantes, los que estaban como protestantes entonces ya no se sintieron a gusto y de ahí surgieron, por decir algo, los evangelistas y después de estos probablemente de ahí surgieron los luteranos y de ahí surgieron los adventistas y de ahí surgieron los todos los que te imaginas. No digamos las sectas que no son religiones que hay en el mundo. Bueno, pero entonces la presentación de este Espíritu Santo es importantísima para todos nosotros porque Él es la palabra divina hacia nosotros y gracias al Espíritu Santo conocemos la sabiduría divina. Y entonces le pedimos a Él que nos ayude a entender mejor todos los conceptos de este curso. Ahora, retomando, perdón, eso lo dije por si hubiera uno nuevo que supiera el por qué esa imagen. Y nada más para terminar ese comentario, la portada del libro que les presenté es uno de los casi 100 libros que ha escrito el padre Salvador Carrillo Alday, que en paz descanse, que él fundó el Instituto de Pastoral Bíblica que lleva su nombre y del cual yo soy uno de los integrantes y que tengo el honor y el gusto de que gracias a las enseñanzas que en su escuela he ido aprendiendo, te las puedo comunicar con la mejor intención de que sean en ti de veras una enseñanza pastoral, una enseñanza que te transforme y que te cambie la vida. Bueno, entonces, dicho todo lo anterior, te quiero precisar para que podamos entrar ya de lleno al capítulo de la última cena, un poco de historia acerca del significado de lo que era la cena pascual, que cuando llega el momento de que la celebra Jesús de Nazaret, va a cambiar, no en ese momento eh, que les dijera, pues ya se acabó la cena pascual de la tradición judía y a partir de ahorita va a ser la cena del Señor. No, pero que Él va a introducir los elementos necesarios para transformar una cena pascual y convertirla en la cena del Señor. Pero vamos a hacer un poquito de, un poquito de irnos en el túnel del tiempo hacia atrás para saber en dónde comienzan los orígenes de esta celebración. Bueno, te puedo decir que desde el propio Génesis vamos a encontrar eh, gran parte del sustento de esta celebración. Perdóname. Porque en el Génesis tú vas a recordar, y si no lo puedes leer, que de los hijos de Adán y Eva tuvieron varios. Entre ellos los primeros fueron Caín y Abel. El primero, el mayor, era Abel. El siguiente era Caín. Y dentro de la tradición que nos enseña el Génesis, nos habla que este Abel se dedicaba al campo y Caín se dedicaba a la crianza y al cuidado de animales. Por lo tanto, pudiéramos decir en palabras llanas, este Abel era hortelano y Caín, pudiéramos decir, ganadero. Ganadero en el sentido de que eran especies muy
clásicas, probablemente cabras, corderos, desconozco si hubiera algún otro más, pero a fin de cuentas relacionado con el cuidado del ganado. ¿Y qué nos cita el Génesis? Que en determinado momento Abel y Caín, ambos, no juntos por supuesto, pero ambos hicieron una ofrenda a Yahvé Dios, la primera que nos marca la historia sagrada en el propio Génesis. Y nos dice que la ofrenda presentada por Abel fue grata al Señor. Por lo tanto, ahí surgió en Caín el, el celo, el coraje, y a fin de cuentas se dejó llevar por el tentador, por Satanás, y acabó matando a Abel. Y de ahí, pues ya tenemos toda la historia, que de ahí de Caín van a surgir muchos pueblos y muchas razas que se van a identificar con filiaciones afines a actividades no tan lícitas como por ejemplo las servidoras públicas. Se habla de que en determinado momento dentro de la descendencia de Caín van a venir muchos pobladores de este mundo, algunos no tan dignos en su desempeño. Bueno, dejemos eso. Lo que importa ahorita es que te ubiques que dentro del propio Génesis nos empieza a hablar de dos actividades que conlleva en un momento determinado una ofrenda hacia Yahvé Dios, hacia Dios Padre. Por lo tanto, esto va a irse desarrollando con el paso del tiempo. Ya fijándonos únicamente en lo que es el pueblo israelita, el pueblo judío, el pueblo hebreo, vamos a ver que eran nómadas en un buen tiempo, que no tenían una tierra determinada y por eso se va a dar el regalo de Dios Padre, de Yahvé Dios, a través desde los tiempos de Abraham, del padre Abraham, de que iban a tener, entre otras cosas, iban a tener una tierra para ellos. Pero no ha llegado ese momento en lo que estamos ahorita hablando. El pueblo israelita, el pueblo judío es nómada y por donde va estando se siguen dedicando tanto al cuidado de los animales como también al cuidado del campo. De ahí empieza a pasar el tiempo y empieza a haber celebraciones más definidas. Se conoce como celebraciones cananeas. ¿Por qué? Pues porque la tierra de Canaán es en donde estuvieron por un buen tiempo estos nómadas judíos y por eso se les conoce así como tradiciones cananeas. Pero entonces ya ha pasado el tiempo y entonces los que se dedican al cuidado del campo, al cuidado de la tierra, tienen un día de ofrenda hacia Yahvé Dios, hacia Dios Padre, y entonces surge la elaboración del pan ácimo. La palabra ácimo significa sin levadura. Sabemos perfectamente que para que el pan tenga cuerpo, volumen, para que sacie mejor tu necesidad de alimentación, se le pone dentro de los ingredientes levadura y eso hace que crezca su volumen, que cumpla con que te nutra mejor, probablemente que lo disfrutes más el sabor, 20 cualidades más. Pero el que no tuviera levadura era una forma de suplicar a Yahvé Dios, a Dios Padre, que tuvieran un buen año, que no hubiera plagas
que diezmaran el rendimiento del campo, que tuvieran buenas cosechas, si es que sembraban trigo o otras cosas, como seguramente lo hacían, y era una forma de agradecerle las bondades por las cosechas y los frutos que habían tenido y de pedirle misericordia para seguir así. Bueno, pues a la par de esto, los que se dedicaban al cuidado de los animales, a la crianza y cuidado de borregos y otros más, también tenían un ofrecimiento hacia Yahvé Dios, hacia Dios Padre para nosotros, y entonces seleccionaban el mejor animal que tuvieran. Casi todos ellos eran inferiores a un año, estos ejemplares perfectos en su genética, en su fisonomía, en su apariencia, no podían ser que tuvieran un ojito para un lado y otro para otro, o que tuvieran la patita mala y que dijeran, ah, pues como este no va a ser bueno, vamos sacrificándolo. No, tenía que ser el mejor, y también lo ofrendaban en holocausto a Yahvé Dios, también agradeciéndole las bondades que les dispensaba y pidiéndole que la crianza que tuvieran en los próximos meses o en el siguiente año fuera igual de buena o mejor que la anterior. Bueno, entonces estas celebraciones van tomando más forma. Por lo tanto, podemos entender un poco más qué sucedió cuando este Moisés, siguiendo los designios de Dios, va a ver al faraón de Egipto para pedirle que libere a los judíos que estaban dentro de Egipto, prisioneros que estaban cautivos, que por 450 años habían estado dentro del territorio egipcio, que en un principio llegaron ahí por necesidad de alimento, porque hubo una época en que no había alimento y eran nómadas, recordemos. Y entonces en Egipto pudieron encontrar saciedad a sus necesidades de alimentación, pero pues de ahí Egipto fue un imperio, fue una cultura, fue un pueblo muy, muy poderoso, y aprovecharon a los judíos como esclavos para que les construyeran gran parte de todas esas monumentales obras que todavía perduran en el tiempo, y de acrecentar el poder y la majestuosidad de Egipto. Bueno, entonces sabemos que en determinado momento este Moisés, que fue criado por una egipcia, contraviniendo incluso la disposición de que los nacidos de judíos tenían que ser sacrificados, le cayó bien Moisés. Sabemos la historia que en una cesto de mimbre en el río, una vez bañándose la princesa, lo ve, le cae bien el niño, lo hace de ella, lo adopta, lo crece, y entonces Moisés, a pesar de ser un judío, sin que nadie lo supiera en un principio, fue criado dentro de la cultura y de la nobleza egipcia. Pero llega el momento en que este Moisés, cuando llegue el episodio de la zarza ardiente, en que está viendo que en el monte, que el monte es un sinónimo de altura, que es un sinónimo de que Dios está presente ahí porque está por arriba de todos los humanos normalmente, y en ese evento de la zarza ardiente, pues comprende este Moisés que está ante alguien divino, ante alguien superior a él, y que ahí Dios Padre, Yahvé Dios, se identifica y le dice, palabras más, palabras menos, que quiere que libere a su pueblo del cautiverio, porque no pueden vivir correctamente, y entonces
le da a Moisés las instrucciones, Moisés que le dice, entre otras cosas, que él es torpe al hablar, poniéndolo como pretexto para no asumir su responsabilidad en la historia. Él le dijo, Dios Padre, pero tienes un sobrino, Aarón, que él te puede ayudar como intérprete ante el faraón. Y como eso, dos, tres cosas que le ponía de excusas, que se las echó para abajo y tú vas a hacer lo que yo te pido. Entre otras cosas, no sé si recuerdes, lo vimos en los cursos de la vida de Jesús de Nazaret y en otros cursos, que le dice Moisés a Yahvé Dios, oye, pero ¿cómo le voy a decir que tú me mandas? ¿Quién eres tú? ¿Y qué le dice Yahvé Dios? Yo soy el que soy, con toda la majestuosidad y la claridad. No puede haber alguien más grande que Dios. Por lo tanto, es correcto que diga, yo soy el que soy. O sea, no importa mi nombre, no importa mi denominación, no importa mis características, yo soy. Y que Moisés, en su poco entender, cuando va con el faraón y le pregunta el faraón, oye, ¿quién te mandó a ti para pedir la liberación del pueblo? ¿Qué le dice Moisés? Me mandó, él es. ¿Por qué? Dijo, si le dijo Dios Padre, yo soy, dice, pues él es. En fin, es un detalle como para que te des una idea de que estamos ante la pobreza humana, aunque sea con Moisés, aunque sea con Abraham, no dejamos de ser humanos con todas nuestras deficiencias y limitaciones, y que solamente por el poder y la misericordia divina se dieron las actuaciones de gente que cambió la historia, como en este caso de Moisés. Entonces, uno de los argumentos de este Moisés para que liberara del cautiverio a los esclavos judíos, que en aquel entonces eran esclavos nada más israelitas. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de los descendientes de Abraham va a llegar el tiempo en que llega Jacob y que Dios Padre le cambia su nombre de Jacob por el de Israel. Por lo tanto, a partir de ese momento, cambiaron su denominación genérica y lo conocemos como los israelitas. Después va a llegar el tiempo en que van a cambiar a hebreos y ya hasta mucho tiempo después van a adquirir la conciencia de raza y de muchas cosas más y van a ser el judaísmo. Por eso lo cito porque aunque nos referimos a las mismas personas, pero en aquellos tiempos eran israelitas. Entonces Moisés le dice al faraón, oye, es que no pueden celebrar los cultos inherentes a su religión y se refería a esas celebraciones de los ácimos y de, y de la ofrenda pascual de los que se dedicaban al ganado. Y claro, el faraón no lo aceptó, sabemos que se opuso, que fue necesario que hubiera 10 plagas que enviaba Yahvé Dios, Dios Padre, y que le advertía este Moisés al faraón, es que si no lo haces, va a desatarse la furia sobre tu pueblo. Y que la última de esas plagas o de esas maldiciones que llevan a su cumplimiento es el sacrificio de los primogénitos. Fue esa la 10ª plaga y, y fue de la mano cuando llega el cumplimiento de ella, en que el faraón, hundido en la miseria y en la tristeza de que todos los primogénitos de su reino estaban siendo muertos, estaban perdiendo la vida y todo su ganado, que ya en la desesperación le dice a Moisés, lárguense, no solamente váyanse, lárguense de aquí, no los quiero ver. Y entonces, ese momento en que surge estos, esta culminación de esta 10ª plaga, coincide con la fecha en que celebraban la Pascua,
estos israelitas. Entonces, en ese momento cambia la connotación de la celebración. ¿Por qué? Porque además de que estaban recordando la ofrenda de los panes ácimos de los que se dedicaban al campo y de la Pascua de los que se dedicaban a los animales, se juntaba con la necesidad de que vámonos, pero ya. Entonces ahí adquiere una figura muy especial la Pascua. ¿Por qué? Porque en ese momento tienen que sacrificar al cordero, compartirlo como estaba dispuesto para consumo de la familia o de varias familias para que no se desperdiciara, que este cordero tenía que ser asado, no podía ser ni cocido ni comerse crudo, que en su elaboración no tenía por qué quebrársele ningún hueso al cordero, que entre otros detalles iba a ser consumido en su totalidad. Al decir totalidad incluye cabeza, vísceras, patas, todo. Lo único que no debían de comer era la sangre. ¿Por qué? Porque dentro de los israelitas, dentro de los judíos, la sangre es un sinónimo de vida y entonces siempre lo han visto como que es algo sagrado, es algo que no se debe de comer, de tomar, porque es vida. Y cuando hay necesidad de que se sacrifique un animal, la sangre se utiliza para aspersar, para pedir purificación y en un momento dado, si no hay una aplicación definida, se riega sobre la tierra como para que le dé fertilidad, que le dé vida a la tierra. Bueno, pues entonces, este cordero que nos decía en la disposición, si no, lo pueden consumir entre todos una familia que se junten otras para consumirlo. Y al día siguiente no lo pueden llevar. No pueden decir como ahora, pues vamos a hacer un guardadito, una tortita y nos la llevamos. No, nada. ¿Por qué? Porque no se la podían llevar. Tenían que quemarla, lo que quedara de ese cordero. Son lineamientos de cómo debía de ser la Pascua en aquellos tiempos. Bueno, el último punto que hay relacionado con esto es que de acuerdo a las tradiciones que tenían esas personas que se dedicaban a cuidar al ganado, entre otros detalles, en sus tiendas de campaña donde pasaban las noches los pastores y los que se dedicaban al campo, con esa sangre del cordero, untaban a los costados de la puerta de la tienda de campaña, untaban la sangre. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos su tradición les hablaba de que el demonio, Satán, el tentador para nosotros, iba a llegar a exterminar su ganado. Y de ahí viene la tradición de poner ya en la Pascua, en los tiempos de Moisés y después hasta la eternidad, simbólicamente, el untar sangre en lo que llaman las jambas de la puerta, o sea, en el marco de la puerta, se seguían poniendo sangre del cordero. ¿Y qué se decía? Cuando fue ese momento de la última plaga en que murieron los primogénitos, se dice en la Sagrada Escritura que las casas que no tuvieran esa marca de sangre, iba a venir el ángel exterminador. Ya puedes atar cabitos. ¿Quién era el exterminador original? El demonio. ¿Quién es el que viene a matar a los primogénitos? El ángel. El ángel es un mensajero de Dios. Y por lo tanto, ya puedes distinguir que el ángel exterminador es obra de Dios. El exterminador era como conocían los pastores a los asedios del tentador de Satanás contra su ganado. Entonces ahí vemos cómo se van fusionando esas tradiciones en una nueva cena pascual.
Y a partir de ese momento, las cenas pascuales se celebraban. La primera, cuando fue la de Moisés, todos de pie. ¿Por qué? Porque no había tiempo ni para sentarse. Vámonos de carrera. Entonces, ataviados con sus sandalias, con su bastón, no tanto por un signo de grandeza, sino porque nos va a servir para el viaje, y ceñido su ropa. O sea, ya vamos le dando rápido a esto y vámonos de aquí. Así comenzó el éxodo. Ya posteriormente, en los tiempos, ya cuando se arraigaron en las tierras prometidas por Yahvé Dios, en Canaán, en Canaán, que vencieron por misericordia de Dios a muchos pueblos bárbaros que habitaban esas regiones, y que les quedó en posteridad para ellos esas tierras que emanan leche y miel. Entonces ya la Pascua ya quedó más identificada y adquirió una connotación ya de un ritual más definido. Pero en ese ritual, lo más significativo, que vamos a poder estudiar más a fondo en la próxima clase, es el proceso, el ritual que lleva esa cena pascual dentro de los judíos. Y lo vamos a ver con el respeto debido para que entendamos en qué momentos Jesús de Nazaret cambió, elevó a un grado de dignidad y de excelsitud suprema determinados puntos dentro de esta celebración de la cena pascual. Ahorita nada más te puedo decir dos detalles. En primer lugar, que ya dentro de la celebración de la Pascua judía, como se vivía en los tiempos de Jesús, estaba regida, como es común en muchas civilizaciones, por el sol y por la luna. Entonces, la Pascua de los judíos se celebraba en la primer luna llena posterior al equinoccio de primavera. Por esa razón, tú ahora identificas plenamente por qué en la Semana Santa siempre hay una luna hermosa. Pues porque de ahí viene, porque el calendario lunar regía la fecha en que se iba a celebrar la Pascua. Punto número uno. El punto número dos es que el padre de familia, como patriarca de la unidad familiar, en la celebración de la Pascua, siempre hace el recordatorio de que esto lo viven. Y es hermoso lo que te voy a comentar. Dicen, porque recuerda que fuimos esclavos, que es de Egipto, y Él nos liberó por su misericordia. Y esas palabras, más o menos, las siguen pronunciando todos los judíos hasta nuestros días. No dicen, es que hace tiempo hubo unos judíos que estuvieron oprimidos por Egipto. No, dice, recuerda que fuimos esclavos y Yahvé Dios nos liberó. O sea, siguen dándole una vida, siguen actualizando ese momento. Y como un tercer elemento que te quiero comentar ahorita, dicen, Yahvé Dios nos sacó por el poder de su brazo y debemos de tenerlo presente en nuestra mente. De ahí, de esa invocación, surge que tú conocerás a algunos judíos que tú ves que en su brazo derecho traen una cajita de cuero anudada a su brazo, y otros la traen en la frente. Y eso es lo que dentro de la tradición judía se conoce como la filactelia o filactelía, le dicen algunos. Y dentro de esa cajita vienen muchos salmos y muchas invocaciones que te recuerdan la grandeza del Señor, de Dios Padre. Para los judíos, Yahvé Dios. Entonces tú ves que muchos estudiosos los ves en X lugar y que están muy ensimismados y leyendo sus
leyendo sus cajitas. Y de ahí viene incluso también la tradición de que en las casas de los judíos hay una cajita que le llaman la mezuzá, que se pone junto a las puertas, en el que adentro tiene eh, un salmo y que toda la gente, así como tú cuando sales de tu casa, probablemente, ojalá, te pones frente al Cristo, a tu crucifijo o a la imagen que tú veneres y te persinas y cuídame y acompáñame en este día. Igual los judíos cuando salen y sobre todo cuando entran, tocan esa mezuzá como agradecimiento de la misericordia divina. Bueno, estos detalles nada más dentro de las tradiciones judías nos sirve ahorita para dar una entrada y la próxima clase, si Dios lo permite, vamos a profundizar más en todos los segmentos de la cena de la Pascua judía y nos va a permitir eso, el poder apreciar más lo que a partir de ese jueves, esa cena del Señor, Jesús de Nazaret transformó dentro de nuestra amada y querida religión. Pues por hoy el tiempo nos ha ganado. Te invito a que des constancia de tu presencia, como siempre, en nuestro WhatsApp y deseo para ti y para todos los integrantes de tu familia salud, bienestar y alegría en toda esta semana, que el Santo Padre nos dé la grata noticia de que recupera su salud y que tengamos mucha felicidad y podamos cumplir todos nuestros sueños. Te espero por aquí el próximo martes. Deseo que tengas buena noche y te voy a poner la canción de cierre. Que descanses. Gracias de tu presencia.